Bien inesperado abrazo que transformó la vida de un viudo arruinado en 30 días. Javier, un hombre de 50 años, había creído que el tiempo lo sanaría, pero cada día su ferretería se convirtió en un recordatorio de la ausencia de Laura. Los sonidos del negocio, antes llenos de risas y complicidad, ahora eran ecos de un silencio abrumador. Las deudas empezaban a apretar su pecho, convirtiendo cada respiro en una lucha. La tristeza lo envolvía como una sombra inquebrantable, y a menudo se preguntaba si alguna vez volvería a sentir alegría. Mientras revisaba el ático, buscaba una respuesta que parecía evadirlo. Entre cajas llenas de recuerdos, encontré una carta escrita por Laura. Sus manos temblorosas abrieron el papel amarillento, casi con temor, como si temiera que al leerlo la tristeza se multiplicara. «Eres más fuerte de lo que crees», decía su letra curva, llenando el aire de un amor palpable. Las palabras vibraban en su mente. Esa esencia de esperanza se sentía extraña en un mundo que parecía desmoronarse. «Solo un abrazo puede cambiar tu vida», había escrito, y eso lo hizo tambalear. Esa noche, Javier quedó atrapado en un torbellino de emociones. La idea de reconectar con el mundo, de abrir su corazón de nuevo, lo asustaba. Participar en la vida comunitaria significaba arriesgarse a levantarse después de haber caído, pero su mente lo atormentaba. ¿Qué pasaría si no era suficiente? Cada opción que consideraba parecía llevarlo de regreso al abismo. El frío de la soledad lo debilitaba, pero algo más profundo dentro de él comenzaba a resistir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaron y Javier decidió ver a su madre. Sentía que su ausencia había dejado un vacío en la casa de su infancia, mientras que la casa de su propia vida se llenaba de objetos sin vida que una vez tuvieron significado. En cada visita, sus risas se mezclaban con lágrimas, pero también había una conexión de amor sana y una chispa de reencuentro, como si, a través de esas conversaciones, pudiera revitalizar la memoria de Laura. Pero en el fondo, una sombra seguía acechando, una duda que no lograba dispersar. ¿Qué pasaría si no podía seguir adelante? Cada vez que Javier interactuaba con su entorno, se enfrentaba a su propio reflejo. Era una lucha constante, una batalla interna que amenazaba con consumirlo. En una reciente reunión familiar, observó a sus seres queridos y sintió como la presión aumentaba. Sabía que debía tomar una decisión. En el aire vibraba la posibilidad de un abrazo, de una conexión, pero su temor lo mantenía inmóvil. Se preguntaba si estaba listo para abrirse al amor nuevamente, o si el peso del pasado lo llevaría de regreso a la oscuridad. Al final, todo se reducía a esa simple pregunta: ¿podría aceptar el abrazo que le ofrecía la vida? Javier despertó una mañana sintiéndose diferente. Aquella sensación desconocida, una mezcla de inquietud y esperanza, se apegaba a su ser. Era un susurro interno que comenzaba a llamarlo hacia nuevas posibilidades. Decidido a no dejarse consumir por la tristeza, decidió asistir a un taller de habilidades prácticas en el centro comunitario. Aunque le resultaba extraño cruzar las puertas de un lugar que había evitado desde la muerte de Laura, el deseo de reconectar con su esencia lo empujaba. Desde el primer instante, la atmósfera vibrante del taller le resultó abrumadora. Caras desconocidas lo observaban con curiosidad. Su mente empezó a dar vueltas. ¿Qué hago aquí? ¿No sería mejor quedarme en casa? Pero esa voz interior, la misma que había empezado a esbozar una sonrisa al revivir momentos felices, lo instó a quedarse. Propuso en su mente que cada pequeño paso sería un avance hacia la sanación. La técnica del taller era sencilla: trabajar la madera,
crear figuras que, a pesar de su simplicidad, representaban un desafío gratificante. En cada golpe del martillo sentía que liberaba un trozo de su dolor. La madera se convertía en el canvas de su sanación personal. Al principio sus manos temblaban, cada forma planteaba una lucha contra sus recuerdos, pero poco a poco esa lucha se transformó en una forma de autodescubrimiento. Javier se dio cuenta de que su habilidad para diseñar y construir comenzaba a florecer. A medida que avanzaba el taller, se dio cuenta de que no solo estaba creando figuras, estaba forjando un nuevo sentido de identidad. Un día, mientras el instructor explicaba sobre técnicas más avanzadas, algo hizo clic en su mente. Un impulso de compartir sus pensamientos lo llevó a formular una pregunta. ¿Alguien ha sentido miedo al cambiar, a dejar atrás lo que conocen? La sala, que antes parecía extraña, se llenó de voces compartiendo historias similares. Sus compañeros de taller compartieron sus propias luchas. Javier se sorprendió al sentir que su dolor resonaba con el de otros. Esos relatos no eran solo ecos vacíos, eran puentes hacia nuevas conexiones. Al escuchar esas experiencias, las palabras de Laura parecieron cobrar vida. Solo un abrazo puede cambiar tu vida. Al rodearse de personas que también buscaban sanar, comenzó a vislumbrar la posibilidad de construir relaciones basadas en la empatía y el apoyo mutuo. Finalmente, el taller concluyó. La última sesión estaba marcada por una exposición donde los participantes presentarían sus creaciones. Javier decidió mostrar su pieza, un banco rústico que representaba su camino de sanación. El día de la exposición, su corazón latía con fuerza. A medida que hablaba sobre su experiencia, sintió un ardor que al final terminó como una rebosa de emoción en su mirada. Calidez que no había conocido en mucho tiempo. La conexión con la gente lo envolvía de una manera inesperada. El abrazo de la vida que tanto temía parecía estar a punto de suceder. Y en ese instante, Javier tuvo una revelación inquietante. No solo estaba dispuesto a abrir su corazón a nuevas experiencias, también estaba listo para enfrentar sus temores más profundos. La idea de dejar atrás viejo luto y permitir que la vida fluyera otra vez era intimidante, pero había algo más grande en juego que su propio dolor. Mientras se preparaba para el abrazo de despedida con sus nuevos amigos, una sensación de determinación lo recorrió. Y en ese momento se preguntó, ¿así era como empezaba a vivir de nuevo? ¿Podría usar su historia para inspirar a otros en escenarios similares? Antes de que pudiera contestar esa pregunta, una figura conocida apareció en la puerta, un rostro del pasado que lo dejó paralizado. ¿Quién era? ¿Volvería a cambiar su vida para siempre? Javier se quedó inmóvil frente a la puerta. El aire pareció detenerse. A medida que sus pensamientos giraban en torno a la figura que había cruzado el umbral, un torbellino de emociones lo asaltó. Era Clara, una antigua amiga de Laura, a quien no había visto en años. La última vez que se había encontrado con ella había sido en el funeral, un momento cargado de tristeza y recuerdos. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión. No era solo el rostro familiar lo que lo impactó, sino la conexión instantánea que sentía. En un segundo, todas las inseguridades que había acumulado desde la muerte de Laura se desmoronaron. Una parte de él deseaba correr hacia ella y desahogar el mar de dolor que lo había acompañado durante tanto tiempo. Sin embargo, se sintió atrapado, sopesando si siquiera podía ser merecedor de un nuevo lazo afectivo. Con pasos vacilantes, Clara se acercó. «Javier», dijo con suavidad, «¿cómo has estado?» Su tono era cálido, pero también traía el peso de una pregunta que apenas se podía realizar. La voz de su interior la instó a buscar una respuesta que revelara lo que realmente sentía. Sin embargo, las palabras se le atoraron en la garganta, mientras pensaba en todos los momentos de soledad que había experimentado. Se preguntó si estaba listo para abrir su corazón de nuevo. «Estoy tratando de avanzar», contestó Javier, su voz un hilo quebrado. «He estado trabajando en mí mismo». Clara sonrió, pero la tristeza en sus ojos era palpable. Ella había sido parte de su vida tanto como de la vida de Laura. El dolor compartido la dotaba de una profundidad que no había anticipado.
Las ganas de cerrar esa puerta de conexión lo invadieron, pero también sintió el impulso de continuar la conversación. Tal vez había llegado el momento de compartir su viaje, su intención de renacer. Comenzó a hablarle sobre el taller, sobre cómo había aprendido a trabajar la madera y cómo cada figura había sido un símbolo de su propia sanación. A medida que hablaba, notó que Clara se fue acercando más, no solo físicamente, sino emocionalmente. Las emociones empezaron a surfear en él nuevamente. Esa es una manera muy hermosa de sanar, respondió Clara, la admiración brillando en su mirada. Me alegra saber que te estás permitiendo sentir cosas nuevas. Sin quererlo, Javier sintió que sus defensas se desmoronaban. Era un nuevo tipo de vulnerabilidad, una que le prometía tanto como le generaba miedo. Mientras se adentraban en una conversación más profunda, revelaron aspectos de sí mismos que habían permanecido ocultos por mucho tiempo. Javier comprendió que Clara también había luchado con la pérdida. Aunque tenía su propio dolor, había encontrado formas de seguir adelante y ayudar a otros. Era una fuente de esperanza inesperada que lo inspiraba, aunque se sintiera incapaz de seguir su ejemplo. Quizá podríamos compartir este viaje juntos. Me encantaría acompañarte en tu proceso, sugirió Clara, su voz bajando como un susurro confidencial. Fue un acto de confianza que Javier no había previsto. Podía sentir una chispa de posibilidad encendiéndose en su interior. Sería la primera vez en mucho tiempo que se atrevía a imaginar una conexión, algo que años atrás habría considerado imposible. Esa nueva posibilidad lo llenaba de interrogantes. ¿Estaba realmente listo para abrirse? ¿Podría aprender a colaborar aún más para encontrar el propósito en su vida? Pero, justo cuando comenzaba a contemplar un nuevo camino, el sonido de un mensaje en su teléfono lo sacó de su momento introspectivo. Era una notificación de una solicitud de amistad de alguien más. Al mirar la pantalla, se quedó helado. El mensaje desataba todo tipo de recuerdos que había intentado enterrar. Fue un recordatorio claro de que el pasado lo seguía acechando, al tiempo que la promesa de un futuro comenzaban a entrelazarse. Sería capaz de equilibrar su nueva conexión con Clara y los ecos de su viejo luto. El momento de la verdad había llegado, y la decisión que tomara bien podría definir su trayectoria. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué elección haría? Javier sintió que su corazón latía con fuerza mientras lidiaba con el dilema ante él. La solicitud de amistad en su teléfono comenzó a desatar recuerdos, el sonido de risas, momentos compartidos, el brillo en los ojos de Laura. Era un eco de un tiempo que creía haber cerrado. Paradójicamente, frente a la invitación de Clara a abrirse, se debatía entre el deseo de seguir adelante y la tentación de sumergirse en la nostalgia. ¿Quién es?, preguntó Clara, notando su pausa y el cambio en su expresión. La pregunta lo sacó de su ensueño, y por un momento Javier sintió el peso del pasado y del futuro colisionando dentro de él. «Es alguien del pasado», murmuró, sin dejar de observar la pantalla iluminada. La verdad era que no sabía con certeza si quería abrir esa puerta nuevamente. Su impulso inicial había sido ignorar la solicitud, como un mecanismo de defensa automático, pero la mirada de Clara, comprometida y atenta, le recordó que no estaba solo en esta encrucijada. ¿Qué harías en mi lugar? Javier se encontró preguntando, buscando en sus ojos una respuesta que él mismo no podía ofrecer. Clara se tomó un momento, reflexionando. Ella entendía el peso de las decisiones, lo difícil que era sobreponerse a un dolor tan profundo. Lo que más deseo en situaciones así es recordar lo que me empuja a avanzar. Si este contacto puede ofrecerte alguna forma de sanación, quizá deberías considerarlo. A veces, el pasado y el presente pueden coexistir si sabemos manejar la danza entre ambos, sugirió Clara con suavidad, cada palabra destilando empatía y comprensión. Las palabras resonaron en Javier, formulando un nuevo pensamiento que nunca había considerado. ¿Y si ese mensaje era una oportunidad para redefinir su historia, en lugar de ser una trampa del pasado? Era tentador hacer caso omiso de todo lo que representaba, pero, al mismo tiempo, entendía que su viaje de sanación necesitaba claridad. Con determinación, abrió el mensaje. Era de un viejo amigo, que había compartido los años más felices de su vida anterior. Alguien que había estado presente durante su relación con Laura. ¿Te gustaría reunirnos? Hay algo que me gustaría compartir contigo.
Las letras parecían cargadas de un significado que no alcanzaba a entender completamente. La mezcla de recuerdos y sensaciones lo invadió, haciéndolo dudar. ¿Qué significa esto para ti?, preguntó Clara, queriendo saber cómo se sentía con la decisión. Javier sintió incertidumbre abrumadora. Las posibilidades eran infinitas. Podía rechazar la solicitud y mantener el enfoque en su nueva conexión con Clara, quien representaba la esperanza de redención y crecimiento. O podía abrirse al pasado, descubrir qué quería su ex amigo de él y quizás obtener respuestas a preguntas que no sabía que tenía. «Quiero ser capaz de hacer ambas cosas», respondió, la voz firme, aunque su mente giraba en laberintos de duda. «Quiero aprender de mi dolor, no solo cargarlo». «Entonces, ¿cuál será tu próximo paso?», indagó Clara. La respuesta no llegó fácilmente. Javier sintió que cruzaba un umbral. Decidir compartir su historia con alguien más, incluso en una relación vacía, era un acto de valentía que quizás no había tenido antes. Se dio cuenta de que necesitaba construir un mapa de conexiones, entre la aceptación de su pasado y la abertura hacia nuevas relaciones. «Voy a aceptar la solicitud», afirmó, con una resolución que lo sorprendía a sí mismo. «Pero también quiero explorar lo que pueda surgir entre nosotros». Al decirlo, sintió un ligero alivio. La conversación cambió de dirección, pero Javier sentía el peso de la decisión girar en su interior. No solo enfrentaba la realidad de su conexión con Clara, sino que también debía considerar si este nuevo enfoque hacia su pasado lo llevaría a enfrentar otros retos. «Quizá deberíamos planear algo juntos, algo que nos ayude a reflexionar, a vivir este momento en su total forma, algo que nos permita crecer». Javier asintió, sintiendo que el ciclo de sanación se expandía más allá de lo que había anticipado. Así, mientras hablaban sobre posibles actividades, la energía entre ellos empezó a transformarse, desdibujando las líneas que había intentado establecer. Pero de repente, el aire cambió, como si una sombra pasara por su mente. ¿Qué sucedería si este nuevo lazo se desvaneciera tan rápido como había surgido? La ansiedad lo llevó a cuestionar sus decisiones. Había tomado el primer paso, pero el futuro se asemejaba a una selva inexplorada. Lo que no sabía era que una respuesta inesperada estaba por llegar, poniendo a prueba todo lo que había comenzado a reconstruir. ¿Sería capaz de enfrentar no solo sus miedos internos, sino también la oscura revelación que se asomaba en su vida? ¿Podría encontrar el equilibrio entre el abrazo del pasado y las posibilidades del presente? Mientras se preparaba para el desafío que se avecinaba, el eco de la pregunta lo acompañaba. ¿Está preparado para lo que vendrá? El día después de su decisiva conversación con Clara, Javier se despertó sintiéndose vulnerable. Su decisión de aceptar la solicitud no había sido sencilla, y ahora que había dado el primer paso hacia lo desconocido, la ansiedad lo invadió de nuevo. La incertidumbre lo acompañaba en cada actividad diaria, en el trabajo, durante los almuerzos y mientras se preparaba la cena. ¿Y si su pasado lo consumía de nuevo? El eco de sus pensamientos era, sin duda, un desafío que necesitaba enfrentar. Mientras revisaba sus correos electrónicos en la oficina, la pantalla parpadeó con un nuevo mensaje. Era de su viejo amigo Miguel. «¿Te parece bien si nos vemos mañana por la tarde?». La pregunta parecía sencilla, pero entre las palabras se disimulaban significados profundos. Javier sintió un nudo en el estómago. Este encuentro no solo podría abrir viejas heridas, sino también ofrecerle la oportunidad de sanar. Reflexionó sobre su relación con Miguel, un amigo que había estado presente durante sus momentos más oscuros, pero también una conexión que había perdido sin querer. Con determinación indicó que sí. Su mente comenzaba a cavilar sobre cómo sería el encuentro. ¿Se sentiría como un cierre o simplemente abriría de par en par las puertas de su dolor? En lugar de detenerse en esa espiral de dudas en la que solía enredarse, Javier decidió preparar mentalmente lo que quería decir. No se trataría de un encuentro pasajero. Era el momento de descubrir por qué Miguel había vuelto a su vida. Cuando llegó la tarde, la confianza se apoderó de él poco a poco. Javier caminó hacia el café donde acordaron reunirse. Usó ese tiempo para reflexionar sobre lo que había aprendido desde su separación, todos esos pequeños momentos de descubrimiento personal, el aprendizaje sobre su propia resiliencia y la importancia de permitir que otros se acercaran. Mientras cruzaba la puerta del establecimiento, respiró hondo. Ahora o nunca.
Miguel se sentó en una mesa cercana y levantó la vista con una mezcla de nerviosismo y familiaridad. Javier pasó tanto tiempo, dijo Miguel mientras se acercaba. Su abrazo fue cálido, aunque cargado de una nostalgia que Javier no pudo evitar. Ambos sabían que este encuentro no era solo un reencuentro de viejos amigos, sino el inicio de una conversación que podría transformar sus vidas. Durante lo que pareció una eternidad, compartieron anécdotas triviales y risas que resonaron en el aire como ecos del pasado. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, la presión de los miedos ocultos y los temas no tocados comenzaron a pesarlo todo. Javier tomó un sorbo de su café y, al mirar a Miguel a los ojos, decidió que era hora de ser honesto. «Miguel, ¿por qué querías hablar conmigo?», preguntó, mostrando su vulnerabilidad. La pregunta colgó entre ellos como un tenso puente que necesitaba cruzar para entender el propósito de su reunión. Miguel vaciló un momento, como si pesara cuidadosamente cada palabra. «He estado pensando en el tiempo que pasamos juntos, en lo que hemos perdido y en lo que podemos aún construir». Esa declaración fue como un destello de luz entre la oscuridad que había impregnado la historia de Javier. Sin embargo, temía que esto pudiera significar volver a enfrentar el dolor de su pasado. Se dio cuenta de que tomar esta conversación con seriedad implicaba abrir su corazón a una nueva realidad. Su vida no podía continuar siendo un eco de lo que había sido. «A veces necesito más que un recuerdo. Quiero comprender lo que ha sucedido y cómo puedo avanzar», Javier declaró, sintiendo que cada palabra representaba un acto de valentía. Era una invitación para la sinceridad, no solo con Miguel, sino consigo mismo. La respuesta de su amigo, sin embargo, cambió el rumbo de la conversación hacia un lugar que no esperaba. «Hay algo que he estado guardando, un secreto que podría cambiar las cosas para ti. Algo que nunca te mencioné porque pensé que quizás te lastimaría más». Aquellas palabras eran un gancho, atrapando completamente la atención de Javier. El pulso de su corazón pareció detenerse, anticipando lo que Miguel estaba a punto de revelar. ¿Qué oscura verdad lo esperaba detrás del velo del pasado? Mientras su amigo se preparaba para desvelar el secreto, la inevitable tensión se disparó en el aire. Javier sintió que el pasado y el presente se entrelazaban en esa pequeña cafetería. La pregunta se instaló en su mente: ¿sería este el momento que redefiniría su camino hacia la sanación o lo sumergiría más profundamente en el abismo de sus recuerdos? La revelación estaba a punto de ocurrir, y con ella la promesa de un nuevo capítulo en su vida. El silencio que llenó la mesa era abrumador. Javier sentía cómo su mente se atiborraba de escenarios posibles, traiciones, secretos inconfesables o quizás un simple malentendido que los había mantenido distanciados. La expresión de Miguel era una mezcla de angustia y resolución, una dualidad con la que Javier comenzaba a identificarse. Había aprendido a lidiar con su propio dolor. Ahora, lo que su amigo estaba a punto de compartir podría ofrecer una nueva perspectiva sobre lo que él mismo había enfrentado. «Te escucho», dijo Javier, y su voz, en su intento de sonar firme, traicionó la fragilidad que sentía en su interior. Miguel inhaló hondo, sus ojos fijos en un punto distante. «Cuando estuviste mal, yo miré hacia otro lado. En vez de apoyarte, me dediqué a proteger mi propio mundo. Debía haber estado allí». Las palabras salían con la pesadez del arrepentimiento, y Javier entendía que ese momento no era solo para él, sino también para su amigo. Javier sintió cómo su corazón se apretaba en una mezcla de empatía y dolor. La conversación se convertía en una catarsis mutua. «Pasé mucho tiempo sin buscar respuestas», confesó Javier, mirándolo. «Me concentré en mis propios miedos, y te perdí a ti en el proceso». Recordaba los días en que la ausencia de Miguel significaba un hueco emocional que nunca supo cómo llenar. Ahora, esa falta comenzaba a transformarse en una oportunidad para la reconciliación. «En estos años he aprendido que la vulnerabilidad no es debilidad», continuó Miguel, sus palabras resonando con sinceridad. «Al final del día, somos un cúmulo de decisiones y aprendizajes, y creo que siempre hay tiempo para reconstruir». La filosofía de vida de Miguel, aparentemente sencilla, tocaba fibras en Javier que aún estaban intrincadas por la tristeza y la pérdida.
Mientras se dejaron llevar por la conversación, Javier se dio cuenta del crecimiento que había experimentado interno. En su lucha por reponerse de la caída, había heredado una fortaleza que antes no sabía que poseía. El diálogo fluía, algo importante estaba afianzándose entre ellos, como puentes que se volvían a construir. Tomar la decisión de abrirse no solo a Miguel, sino también a las nuevas posibilidades, comenzaba a parecerle un paso viable hacia adelante. Sin embargo, la mención de algo que podría cambiar las cosas para ti pesaba en el aire. Miguel lo había dejado en suspenso, y Javier comenzó a cuestionar si realmente estaba listo para recibir aquella revelación. ¿Podría ser la información que le contara la clave que necesitaba para sanar completamente? A medida que el tiempo pasaba en aquella pequeña cafetería que se había convertido en un refugio temporal, Javier comprendió que tenía que hacerse una pregunta crucial. Si el secreto de Miguel era lo que creía, eso implicaría un giro radical en su vida y en la manera en la que veía su pasado. ¿Qué es Miguel? La urgencia en su voz revelaba la mezcla de miedo y esperanza que lo inundaba. Desearía que la transparencia de aquel encuentro no se convirtiera en un peso que lo empujara hacia abajo más de lo que ya sentía. Los ojos de Miguel brillaron por un instante, como si estuviera sopesando cada letra de la revelación, cada efecto que tendría sobre Javier. Hay algo que descubrí, algo relacionado con tu pasado y quizás tus oportunidades futuras. No sé si estás preparado para escucharlo, pero creo que es hora de que conozcas la verdad. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, un impulso de ansiedad y curiosidad que pululaba dentro de él. ¿Qué descubrimiento estaba a punto de alterar el curso de su vida nuevamente? La intensidad del momento lo hizo sentir que cada segundo que pasaba lo acercaba más a un camino desconocido, uno que podría definir no solo su relación con Miguel, sino también su propia identidad en un sentido más profundo. Mientras los sonidos del café se desvanecían a su alrededor, Javier comprendió que no importaba qué venía a continuación. Él estaba listo para enfrentar cualquier cosa. Había llegado el momento de entrar en el cruce de lo conocido y lo desconocido, y su vida estaba a punto de transformarse una vez más. Pero, ¿era realmente eso lo que necesitaba ahora? La tensión aumentó, y el futuro se sintió más incierto que nunca. El aire en la cafetería se volvió espeso, mientras Miguel se preparaba para compartir la información que podría cambiarlo todo. La luz de la tarde apenas iluminaba la mesa, creando un ambiente íntimo, casi ceremonioso. Javier, con el corazón acelerado, se sintió atrapado entre la expectativa y la reticencia a enfrentar una verdad que tal vez no estaba listo para escuchar. Lo que descubrí, Javier, está vinculado a tu familia. La voz de Miguel resonó baja, como si temiera que el aire que los rodeaba fuera igualmente frágil. Javier sintió un nudo en la garganta. Su familia era un territorio donde sus inseguridades giraban como un torbellino. Había pasado años intentando desenterrar la historia de sus raíces, pero siempre se encontraba con paredes que hacían eco de la soledad de su proceso de investigación. ¿Qué has encontrado? La curiosidad se coló en su voz, bañado en un mar de inseguridades. Hay un antiguo negocio familiar que desapareció, y no era cualquier cosa. En su tiempo, fue una próspera agencia de inversión que hacía más de lo que cualquier otro podía imaginar. Sus documentos y activos desaparecieron en un escándalo que dejó a la familia marcada. La seriedad en los ojos de Miguel le dio a Javier una nueva perspectiva. Una mezcla de incredulidad y anhelo lo inundó. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? La pregunta salió sin pensar, casi de forma automática, elaborada con el deseo de mantener a raya cualquier expectativa. Lo que voy a decir puede estar relacionado con el legado que creías haber perdido. Si decides investigar, podrías encontrar más que simplemente una historia olvidada. Podrías encontrar una segunda oportunidad. Miguel lo miró directamente, el peso de sus palabras aplastando la distancia que había entre ellos. La idea comenzó a tomar forma en la mente de Javier. Pasó meses sintiendo que el tiempo lo dejaba atrás. Había estado tan enfocado en la tristeza y el dolor de su situación que ignoraba la posibilidad de revivir algo de lo que había pertenecido a su familia. Pero, ¿y si no logro nada?
¿Y si todo está perdido para siempre? La sombra de la duda arruinaba su renovada esperanza. Sí, se siente como un riesgo, pero lo peor que podrías hacer es quedarte donde estás. Aferrarte al dolor y la incertidumbre solo te atará más. Miguel había captado lo que resonaba en el interior de Javier. Ahí estaba la oportunidad de recuperar lo que había perdido, su identidad. La historia de su familia se extendía más allá de lo que había vivido y estaba lista para ser reescrita. El tiempo pareciera detenerse mientras Javier sopesaba su decisión. La presión de la verdad, de abrir una puerta a un pasado desconocido, lo llenó de una mezcla de temor y aventura. Se imaginaba caminando por las calles donde su familia había hecho vida, reviviendo historias que nunca le habían contado nadie. ¿Estaba dispuesto a tomar ese camino, aunque pudiera ser incierto? Sus pensamientos empezaron a desenredarse. Recordó las noches en las que se había convencido de que todo estaba perdido, que la vida no tenía más sorpresas que ofrecerle. Pero ahora, esa visión se expandía. Podía ver una posible transformación. Siento que... Pasó un momento. La valorosa decisión empezaba a tomar forma. Que necesito explorarlo, necesito saber lo que hay allá afuera. Su voz sonó firmemente, como un reflejo del renacer que palpaba en su interior. La sonrisa en el rostro de Miguel lo alentó. Está bien, comencemos esta búsqueda juntos. Te ayudaré a reunir la información que necesites. La conversación fluyó como un nuevo amanecer. Con cada palabra, Javier se sentía más fuerte ante el desafío. Pero, en ese instante de prometedora claridad, una sombra de duda se dibujó en el fondo de su mente. ¿Qué otras revelaciones ocultaba su historia familiar? Y más importante, ¿qué consecuencias tendría para su futuro? La historia que se avecinaba requería más valentía de la que creía poseer. Se sentía al borde de un precipicio, listo para saltar, pero con la hazaña de enfrentarse a un mundo que podría cerrarle las puertas. «Prepárate, porque esto podría llevarnos a lugares inesperados», dijo Miguel, y en su tono se notaba una mezcla de excitación y cautela. Con la promesa de un nuevo comienzo en el aire, Javier se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. El verdadero desafío estaba por llegar, y la clave para su nueva vida tal vez requeriría explorar tanto las sombras como las luces de su pasado. ¿Podría realmente soportar lo que estaba a punto de descubrir? La respuesta a esa pregunta lo empujaría a tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. La mañana del día siguiente, Javier se despertó con una resolución renovada. Mientras el sol iluminaba su habitación, cada rayo parecía traer consigo un destello de claridad. No podía permitirse el lujo de la duda. La conversación con Miguel había encendido una chispa en él, una necesidad de descubrir su origen que iba más allá del simple interés. Era un llamado a la acción, un impulso irresistible que lo empujaba hacia adelante. Al levantarse, su mente se llenó de imágenes de su familia. Recordó a su madre hablándole de días pasados, de tiempos en que el nombre de su familia resonaba con fuerza en la comunidad. La presión de esa herencia y de toda la historia que lo había precedido pesaba sobre él, pero también lo empoderaba. No era solo un hijo de un legado olvidado, había un camino que podía recorrer. Tomó un café y se sentó frente a su laptop. Con cada clic buscaba referencias a la agencia familiar que había desaparecido. La búsqueda le permitió ver destellos de un legado que había sido truncado, pero que ahora podía volver a la vida. Se sintió como un arqueólogo desenterrando no solo documentos, sino piezas de su propia identidad. Mientras navegaba, se topó con un artículo que mencionaba a un antiguo socio de su familia que aún podía estar vivo. Las palabras en la pantalla parecían brillantes con posibilidades. Un contacto que podría ofrecerle respuestas, que podría abrir la puerta a un mundo que creía cerrado. La idea de tener una conversación con alguien que había estado en el centro de aquel escándalo lo llenó de miedo y emoción. Sin embargo, el miedo no era suficiente para detenerlo. Tomó su teléfono y, tras unos momentos de vacilación, marcó el número de contacto que había encontrado. Las gotas de sudor en su frente no solo eran por la ansiedad, sino por una mezcla de angustia y expectativa. La voz al otro lado se presentó de manera cortante y Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. Las primeras palabras que cruzaron la línea fueron clave.
No sé si tengo tiempo para escuchar su historia, dijo el hombre con un tono que desdibujaba las líneas entre la indiferencia y el interés. Sin embargo, Javier no estaba dispuesto a rendirse. Está bien si no desea hablar, pero lo que descubra puede no solo cambiar mi vida, sino también ofrecerle una manera de redimirse a usted mismo, respondió, sorprendiéndose por la claridad y la firmeza en su voz. La incertidumbre y el desamparo que solían consumirlo comenzaron a disolverse. Por primera vez estaba defendiendo su búsqueda con una convicción inesperada. La conversación fluyó de manera imprevista. El hombre que inicialmente se negó a tener una charla amena empezó a ceder, revelando detalles que desconcertaban y fascinaban a Javier. Cada información adquiría un peso significativo, su historia se entrelazaba con la de su familia en formas que nunca habría imaginado. «Hay algo de lo que usted no sabe, y creo que es hora de que lo sepa», dijo el hombre al final de la llamada. La tensión aumentó en el pecho de Javier. ¿Qué más había detrás de las sombras que cubrían su legado? La revelación le dejó claro que cada paso que daba lo acercaba a un entendimiento más profundo de quién era. Mientras guardaba su teléfono, sintió que el camino que había empezado a recorrer se tornaba cada vez más complejo, pero a la vez más apasionante. El despertar de un viejo legado ya no se sentía como una carga, sino como una oportunidad. La misión de sus días ahora tenía un propósito claramente definido, y había en él un sentido de deber que estaba listo para cumplir. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta persistía. ¿Qué más podría descubrir? Había comenzado a rasgar la superficie, pero las profundidades de su historia familiar prometían revelar secretos que podrían cambiarlo todo. ¿Estaría preparado para encarar lo que estaba oculto? La inminente revelación se sentía cercana, pero también aterradora. Aquella búsqueda apenas comenzaba, y con cada paso sabía que los desafíos que enfrentarían podrían cambiar no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Al día siguiente, Javier se despertó con una mezcla de ansiedad y anticipación. Tras la reveladora conversación de la noche anterior, había tomado una decisión concreta. Se reuniría con el antiguo socio de su familia. Debía recopilar información, pero también se sentía en la necesidad de prepararse mentalmente para recibir la verdad, cualquiera que ésta fuera. Consciente de que las respuestas no siempre son las que uno desea, empezó a planificar su enfoque. Se dirigió a una biblioteca cercana que había sido un refugio de conocimiento durante su infancia. La atmósfera del lugar, con su olor a libros antiguos y el murmullo de las páginas pasando, le ofrecía una sensación de calma que necesitaba. Se dedicó a investigar sobre la historia de su familia, sumergiéndose en documentos, fotografías y recortes de prensa. Comenzó a armar un rompecabezas que antes le resultaba imposible. Cada pieza encajaba, pero la imagen general seguía siendo borrosa. Mientras hojeaba un antiguo álbum familiar, fue consciente de la carga emocional que su búsqueda traía consigo. Las sonrisas en las fotos eran una mezcla de felicidad y nostalgia, un recordatorio de lo que se había perdido. Era fundamental no solo descubrir la verdad de su herencia, sino también reconciliarse con la historia que le había sido legado. En ese momento, Javier comprendió que esta búsqueda era tan interna como externa. Debía enfrentar sus propios demonios. Decidido a encarar su situación con la mayor preparación posible, decidió practicar su conversación con el socio de su familia. Se sentó frente a un espejo y, mientras se miraba, comenzó a articular sus preguntas. La voz que escuchaba le resultaba extraña, como si le estuviera hablando a otra persona. ¿Por qué su familia se retiró del negocio? ¿Qué papel jugó mi padre? ¿Qué secretos se mantienen en la oscuridad?, repetía. Su voz se iba afirmando con cada palabra, y la sensación de claridad que iba ganando le devolvía la confianza. Sin embargo, lo que más le preocupaba no eran las respuestas en sí, sino cómo éstas podrían sacudir su identidad. La idea de que su vida y la de su familia pudieran estar entrelazadas con decisiones cuestionables y conflictos morales le producía nerviosismo. Se preguntó si esa revelación podría hacerlo dudar de sí mismo, si podría al final sentirse avergonzado de sus ancestros en lugar de orgulloso. Aún así, no podía retroceder. La curiosidad había arraigado en él y ahora crecía cada día. Más fuerte. Finalmente, llegó el día de la reunión.
Javier respiró profundamente mientras se dirigía al lugar acordado. Su mente, llena de preguntas y reflexiones, se mantenía en un delicado equilibrio entre el temor y la expectativa. Cada paso que daba hacia el encuentro era un paso hacia lo desconocido, un verdadero salto hacia la revelación. Sin embargo, un matiz de inquietud lo acompañaba. Mientras su reloj marcaba la hora, la duda surgió. ¿Estaría realmente listo para lo que estaba por descubrir? En ese instante, comprendió que su viaje no solo lo llevaba a un encuentro, lo estaba guiando a un nuevo estado de ser. Cada bloque emocional que había acumulado comenzaba a desvanecerse al enfrentar su búsqueda con valentía. Era más que una búsqueda de su pasado, era un acto de autoafirmación. Al cruzar la puerta del café donde se encontrarían, Javier sintió que el aire se volvía denso. La figura del hombre lo esperó al fondo, su rostro marcado por años de historias ocultas y decisiones difíciles. Javier tragó saliva. El momento había llegado. ¿Estaría listo para descubrir la verdad? Se preguntó a sí mismo, consciente de que lo que estaba a punto de vivir podría cambiarlo para siempre. Y en su mente resonaba una sola idea. Lo que estaba a punto de revelarse podría unirlo a su familia o romperlo por completo. Javier se sentó frente a su antiguo socio, un hombre de aspecto cansado pero perspicaz. Las emociones danzaban en su interior, vibrando en una sinfonía de anticipación y miedo. En cuanto el hombre comenzó a hablar, su voz reveló los secretos de un pasado que había estado oculto por demasiado tiempo. Tu familia era más que un simple negocio. Eran visionarios, comenzó el hombre, sus ojos fijos en Javier, como si buscara la chispa de reconocimiento. La conversación se movía entre los años dorados, cuando la agencia era un líder en inversiones y la comunidad los respetaba. Javier escuchaba, absorbiendo cada palabra, cada anécdota sobre su herencia. De repente, esos ecos de la infancia comenzaban a cobrar vida, pero también nacía una sombra. El escándalo que llevó a la familia al abismo. Hubo decisiones difíciles, Javier. Tu padre se vio obligado a tomar medidas enérgicas, y eso nos costó muy caro. Continuó el socio, explicando el proceso que había llevado a la mayor caída de su familia. Las insidiosas revelaciones empezaron a dar más forma a su historia. Javier sintió que el peso del pasado lo presionaba, pero en lugar de oprimirlo, esas verdades comenzaban a desatar una nueva fuerza en él. Recordó aquello que había aprendido en el taller: la madera podía ser moldeada. Aquel escándalo no podía definirlo. Si su padre había tomado decisiones cuestionables, eso no significaba que él reinara en el mismo sombrío destino. Al contrario, estaba decidido a redefinir su historia. La historia le hacía querer confrontar su propia dificultad y crecer a partir de ella. Me gustaría que mi familia volviera a ser respetada. Quiero trabajar para recuperar lo perdido. Que se perdió, afirmó Javier, su voz resonando con determinación. Era una declaración que lo liberaba de las cadenas del miedo. El hombre le dirigió una mirada furtiva, como sopesando la sinceridad de su declaración. Eso es posible, Javier. Hay espacio para la redención si deseas trabajar arduamente por ello, dijo con gravedad. Javier sintió que cada palabra lo empujaba un paso más cerca de su objetivo. La reconexión con su historia había plantado la semilla de su propósito. Al finalizar la reunión, Javier sintió una nueva claridad. Su camino no estaría exento de dificultades, pero ahora sabía que tenía el control sobre su destino. Regresó a casa sintiendo la vida fluir dentro de él, un torrente de energía renovadora que casi lo llevaba a danzar. Decidido a poner su plan en acción, comenzó a investigar minuciosamente todo lo relativo al antiguo negocio familiar. Días y noches pasaron, mientras recopilaba información, contactaba a personas y reconstruía esa parte de su vida que había sido arruinada. Con cada paso, su conexión con el pasado se profundizaba y los ecos familiares llenaban su hogar una vez más. Conforme los días se convertían en semanas, el peso de la historia no quedaba relegado a la culpa, sino que se transformaba en un impulso.
Javier empezó a ver la luz en el camino que había decidido emprender. La proporción de trabajo y dedicación necesaria comenzó a reflejar su crecimiento personal. Incluso su ferretería, ese lugar que una vez había sido solo un recuerdo vacío de Laura, comenzó a florecer. Con sus nuevos conocimientos sobre negocios y conexiones renovadas, logró establecer alianzas que ayudaron a su comercio a revitalizarse y a restablecerse como un horizonte de esperanza. Por primera vez, Javier se atrevió a soñar no solo con un futuro prometedor, sino con uno donde la memoria de Laura se entrelazaba en cada logro. En el fondo de su corazón, entendió que ella siempre sería parte de su historia. Su vida era un tributo a todo lo que había aprendido, la importancia de levantarse, de sanar y de seguir adelante. Finalmente, una noche de primavera, Javier se paró frente a su ferretería, observando a los clientes reír y compartir en un ambiente de comunidad. Era un nuevo comienzo, y sintió como nunca antes que había alcanzado un nuevo nivel de confianza. Aquel lugar había dejado de ser un recordatorio de su dolor, convirtiéndose en un símbolo de su capacidad para renacer. Y así, el ciclo de su transformación llegó a su fin. El tiempo había permitido que cada parte de su vida se entrelazara y que a través de las cicatrices emergiera un nuevo Javier. Uno que sabía que los abrazos de la vida llegan en formas inesperadas y que aceptarlos es un acto de valentía. Con sonrisa de plenitud, Javier dio el primer paso hacia el futuro, listo para construir su legado y honrar su historia. Sus ojos brillaban de determinación, había llegado a la realización de su propio potencial. Este es demostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La transformación comienza aquí.